Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios, y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast. Hoy quiero hablarles de un tema muy profundo que yo he venido viviendo durante mucho tiempo. Creo que les he hablado mucho de eso, que es el tema de formarme, del tema de crecimiento personal, de estudiar, de leer, de la mentalidad. Pero hoy quiero hablarles de transformación, que es una palabra que se puede dividir en dos, que trans es una palabra latina de origen latino que significa más allá o significa cambio. Y formarse viene de forma, de darle estructura a algo. Entonces, transformación se puede definir como cambiar de forma. Así lo veo yo. Y así he entendido últimamente en varios entrenamientos y en varias cosas que he estado, y quiero compartirles con ustedes todo lo que siento y pienso de una persona que decide transformarse, que, como les dije, es cambiar de forma. Empiezo por decirles que yo durante muchísimos años, que creo que también se los he compartido, fui la oveja negra, fui la líder negativa, fui una niña con mucha rebeldía, por así decirlo, pero que con los años he venido transformando eso y siendo una nueva persona, que siento que hoy soy. Y quiero invitarlos a que ustedes puedan transformarse en cualquier ámbito de su vida. Muchas veces uno tiene en su cabeza que uno no es fit o no es saludable o no hace ejercicio o que definitivamente el ejercicio no le dio, que uno no puede con eso, y uno siempre puede con todo lo que quiera hacer. Entonces uno puede volverse una persona distinta en el momento que uno decide. Lo que pasa es que algo que me enseñaron en estos días y quería compartírselos es que todos los seres humanos nos pasamos como cambiando, tratando de mejorar, como haciendo un cambiecito, mejorando algo. Yo mañana sí empiezo, mañana voy a hacerlo, pero ya después se me olvida. Como que todos estamos tratando y tratando y tratando, porque esa es la mentalidad y estamos programados. Los seres humanos estamos programados. Pero lo que tenemos que hacer como seres humanos es decidir no seguir cambiando, sino transformarnos o girar la situación. Entonces eso empieza desde las conversaciones o desde los pensamientos que nosotros tenemos con nosotros mismos. Cuando nosotros decimos es que yo soy así, es que yo soy así, es que yo soy así, le estás mandando una señal a tu cabeza para decir que realmente eres así, porque tú creas tu realidad. O sea, desde la mente uno puede crear su realidad. Entonces, al decir que yo no soy fit o no soy saludable o no como bien, pues tú le estás mandando una señal a tu cuerpo y estás metiéndolo en tu mentalidad de que realmente eso no lo puedes hacer. Entonces, cuando yo les hablo de transformarse, empieza desde la mentalidad y desde las conversaciones. En estos días estuve en un entrenamiento de transformación cuántica. Yo nunca había escuchado de esto. Si quieren, busquen, investiguen, revisen, porque es algo muy brutal. En palabras mías o en palabras amigables, transformación cuántica es el estudio del ser. O sea, es cómo está diseñado el ser humano. Es todo el estudio de la programación mental que traemos los seres humanos cuando venimos al mundo. Entonces, estando en ese entrenamiento, empecé a entender que además de acciones, que son lo que dan los resultados, que para mí siempre, de hecho yo los he molestado en algunos episodios y he dicho que yo soy Caro Acción y que yo acciono mucho y que me encanta hacer cosas, y realmente las acciones sí son las que traen resultados, pero para uno llegar a las acciones hay dos cosas antes que eso. Uno es las declaraciones, y es como decretarle al universo y decirlo en palabras para que sea más potente. Pero antes de esas declaraciones están las conversaciones, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos creando nuestra realidad con nuestros pensamientos. Cuando yo les digo conversaciones, no son conversaciones con otras personas, sino conversaciones con nosotros mismos. Todos tenemos como un inconsciente que siempre nos está hablando. En muchas de las películas uno ve que es un angelito y un diablo, y eso realmente no es que sea el ángel y el diablo, sino que es un inconsciente que nosotros traemos desde nuestra programación, que siempre nos está mandando, como por así decirlo, señales o zancadillas o miedos, obstáculos, y también cosas buenas, cuando nos manda la señal de por ahí es o vete por ahí, ¿cierto? Pero casi siempre nosotros estamos escuchando es al que te manda las señales malas. Entonces ese es el que nos hace postergar las cosas, el que nos hace tener un tema de
pues como de el síndrome del impostor, que es algo que muchos vivimos, o esos miedos que nos frenan y nos dicen, no, no te metas en esto, pero es más de un miedo que de que realmente es de algo negativo. Entonces yo entendí que lo que primero tenemos que trabajar es la mente, ¿cierto? Yo les he hablado de mentalidad y siento que a mí me ha cambiado mucho la mentalidad desde que me estoy educando, porque toda esa educación o esa información es lo que ha hecho que mis pensamientos, que mis actitudes y que mis resultados sean distintos. Pero con esa enseñanza que me dieron en el entrenamiento, empecé a ver que yo esas conversaciones que creía tener súper positivas, porque a mí me han dicho la verdad toda la vida positiva tóxica, ahora ya me considero positiva cuántica, realmente sí, soy positiva, pero muchas veces en mi interior, así yo parezca positiva para afuera, estoy haciendo unas conversaciones que son negativas y eso empieza a tener unos resultados negativos en algunos de los aspectos. Entonces, quiero invitarlos a que investiguen, revisen, conozcan qué es la transformación cuántica, porque cuando uno empieza a manejar esto y a gestionarlo, toda su vida empieza a tener literal saltos cuánticos. Saltos cuánticos es como empezar a tener unos resultados que tú ni siquiera te imaginabas, pero es porque desde la mente estás manejando esa programación que teníamos o nos trajeron al mundo con ella, pero que tú puedes cambiar completamente. Entonces empieza por conversaciones, que es cuando tú todo el día vas hablando contigo mismo. O sea, tú dices como, bueno, voy para una cita, ay no, y si llego tarde, no, y van a haber muchos tacos, no, y si esa persona cuando llegue esté mal geniada, no, y si no. Entonces uno siempre está como pensando eso por más positivo que sea. O se le viene a la mente cosas como que, ay, si pasa esto, uy, no, y si no me alcanza la plata para pagar tal cosa, o y si mi hermana no le gusta el regalo que le voy a dar. Entonces es como empezar a trabajar con esas conversaciones, que yo no lo había nunca identificado y pensaba ser muy positiva, pero me empecé a dar cuenta que sí tengo esas conversaciones durante el día. Entonces lo primero es cambiar esas conversaciones, ¿cierto? Tú con tú, empezar como a decir, bueno, no, sí, listo, me da miedo, pero nada, lo voy a hacer. O sí, estoy pensando esto, pero nada, ya lo dejo pasar, ¿cierto? Entonces esas son las conversaciones. Después de las conversaciones siguen las declaraciones, que es cuando tú lo decretas, cuando tú lo dices al mundo, sea a tu amigo, a tu vecino, en las redes sociales. Por ejemplo, cuando tú dices, bueno, yo me voy a volver una persona determinada, me voy a volver saludable, voy a empezar a comer bien. Entonces, cuando tú se lo dices a tu amiga, a tu esposo o en las redes o haces como un compromiso con el mundo, pues ya lo dices como en voz alta, eso hace que tu mente también genere como ese compromiso. Entonces, primero las conversaciones tú con tú, después declararlo o decretarlo o decírselo a alguien o pues simplemente decirlo en voz alta. Luego siguen las acciones, porque no solamente nos podemos quedar como que, bueno, voy a tener conversaciones súper buenas, después voy a declararlo ante el mundo, pero me quedo sentada en la casa, ¿cierto? Realmente tiene que hacerse las acciones para poder lograr esa declaración y esas conversaciones. Y después vienen los resultados. ¿Por qué les digo esto? Porque para mí era acciones, resultados, ¿cierto? Pero cuando entendí que era esto, dije, es que eso es mucho más profundo, ¿cierto? Eso es mucho más allá. Y parece ser una cosa muy sencilla, como, ay, sí, pues no, ser muy positivo, conversar con uno mismo, todo, pero el tema de transformación cuántica es un tema muy, muy, muy profundo. De hecho, yo llevo 2 entrenamientos de fines de semana completos y me faltan otros 3 mucho más profundos, donde se hacen muchos ejercicios que te incomodan, que hacen o sea, que te sacudas, que entiendas un montón de cosas de tu vida, pero eso es porque como los seres humanos venimos programados iguales, el salirnos de la caja, porque literal se llama salirnos de la caja, o sea, dejar de pensar como todo el mundo piensa, dejar de actuar como todo el mundo actúa, es un tema de entrenarse, o sea, literal se llama entrenamiento, porque hay que entrenar la mente para poder tener unos resultados distintos. Quería compartirles esto porque viví 2 fines de semana demasiado inmersos, donde no podía coger el celular, donde no compartía con mi familia, donde conocí seres humanos hermosos, donde empecé a entender que más allá de crecimiento personal, que es lo que yo siempre les repito y que es lo que hacemos desde los episodios, desde las historias inspiracionales que nos cuentan acá los invitados, más allá de ese crecimiento personal es un tema de transformar la mente del ser humano para poder tener mejores resultados. Entonces simplemente quería compartirles eso, quería que entiendan que todos sus resultados dependen completamente de sus acciones y que sus acciones dependen de la declaración
y de la declaración depende de las conversaciones. No es tan sencillo de hacerlo cuando uno empieza a hacerlo en el día a día y empieza a aplicarlo, porque es muy fácil uno venir acá a contar, a decir, a dar consejos, pero cuando uno lo empieza a aplicar no es tan sencillo, pero es una guerra constante entre la mentalidad y esa persona o esa inconsciente o ese, como lo quieras llamar, que tienes ahí diciéndote que te da miedo o diciéndote no lo hagas o diciéndote pues como que no eres capaz. Y yo creo que cuando uno aprende a manejar eso, no es domarlo del todo porque eso es muy complejo, pero sí cuando lo empiezas ya a tener como manejado, todo empieza a cambiar alrededor. Yo les he contado en varios episodios como un montón de cosas que yo he hecho en mi vida. De hecho, yo creo que yo tengo una lista de ángeles, carta astral, psicólogo, bioreprogramación, psiquiatra, he hecho barras de Axe, he hecho, mejor dicho, yo que no he hecho constelaciones familiares y todas esas cosas yo creo que le suman al ser humano. Pero también he empezado a entender que hacer tantas cosas, llega a un punto en el que uno dice, listo, yo ya sé cosas, pero ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Cierto? Que tengo que salir es a accionar, tengo que salir es a implementarlo en mi vida y también dejar de abrir muchas puertas porque uno solamente necesita a Dios y a la familia de uno y a la mentalidad para tener un montón de resultados. Entonces también los invito a que, así como les he dicho que hagan 1000 cosas, porque pues yo las he hecho y me parece bacano, también digo, hagamos un pare, o sea, paremos en la vida y pensemos qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, qué resultados nos está haciendo, porque muchas veces nos pasamos como en el día a día haciendo, y lo digo por mí, porque soy una mujer que soy o era demasiado multitasking, queriendo hacer 1000 proyectos, queriendo meterme en 1000 cosas y ya digo como, bueno, esto que voy a hacer, ¿cuál es el fin de esto, cierto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿De verdad esto está en mi pasión, está en mi propósito, yo lo siento completamente mío o simplemente lo estoy haciendo por compromiso o lo estoy haciendo por querer hacer simplemente más? Entonces he empezado a entender que la vida es con calma, es con pausa, es con reflexión y empezando a manejar la mente. Yo siento que desde la programación que uno tenga en la cabeza va todo. Entonces eso era lo que quería compartirles porque pues todo lo que yo estoy haciendo en mi vida, en mi día a día y lo que voy aprendiendo pues son cosas que vengo a compartir con ustedes. Entonces espero que esta información les sirva muchísimo para entender que no es solamente accionar, como yo lo decía, sino que todo eso va desde las conversaciones y que uno tiene el poder de cambiar o más bien de transformar, como se los dije, su vida desde el mismo lenguaje, desde las mismas conversaciones que uno tiene con uno mismo. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda dejarme 5 estrellitas como calificación de mi podcast, también seguir o suscribirte en mis canales como Caro Calle, YouTube, Instagram y TikTok y mi empresa donde creamos cultura de servicio, enseñamos de liderazgo, de ventas y de servicio al cliente, @together y la página web together.co. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.